2:17 de la madrugada. Nunca imaginé que el reloj pudiera hacer tanto ruido. Había pasado 35 años escuchando disparos, sirenas, radios de patrulla y gritos en escenas que la mayoría de la gente solo conoce por las noticias. Sin embargo, aquella madrugada, el sonido que más me aterraba era el de un reloj de pared marcando los segundos. Tac, 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 cada golpe parecía decirme que el tiempo seguía avanzando aunque mi vida acabara de detenerse. Frente a mí había una mesa metálica, 2 sillas y un vaso de agua que nadie había tocado. El fluorescente del techo parpadeaba de vez en cuando, lanzando un zumbido tan constante que terminé por dejar de escucharlo. Las paredes eran grises, desnudas, sin cuadros ni ventanas. Una habitación diseñada para que nadie quisiera permanecer allí más tiempo del necesario. Yo conocía ese lugar, lo conocía demasiado bien. Durante décadas entré a salas como aquella para tomar declaraciones a sospechosos, testigos y víctimas. Siempre pensé que el miedo pertenecía a quienes se sentaban frente a mí. Esa noche descubrí que estaba equivocado. Porque el miedo cambia de rostro cuando eres tú quien debe hablar. Apoyé los codos sobre las piernas y observé mis manos. Temblaban, no de frío, de culpa. Tenía 67 años y, por primera vez desde que me retiré de la policía, sentía que toda mi experiencia no servía absolutamente para nada. Sobre la mesa descansaba un pequeño silbato plateado. Estaba rayado por el uso. La cadena había perdido el brillo hacía muchos años. Aún así, seguía siendo el objeto más importante que había conservado de mi carrera. Lo sostuve entre los dedos. No era un trofeo, era un recordatorio. Con ese silbato dirigí evacuaciones durante incendios. Detuve peleas, organicé rescates, encontré niños perdidos, y durante décadas creí que bastaba con hacerlo sonar para que las personas encontraran el camino correcto. Qué ingenuo había sido, porque aquella madrugada ni el mejor silbato del mundo podía indicarme cuál era el camino. La puerta se abrió lentamente. La fiscal Isabel Rojas entró con una carpeta azul bajo el brazo. Tendría unos 40 años, cabello oscuro recogido con precisión, sin maquillaje llamativo, los ojos cansados de quien llevaba demasiadas horas despierta. La conocía de nombre, habíamos coincidido en algunos procesos antes de mi retiro. Era inteligente, meticulosa, y tenía una virtud poco común. Nunca disfrutaba ver sufrir a la gente. Cerró la puerta con cuidado. No habló de inmediato. Se sentó frente a mí y dejó la carpeta sobre la mesa. Después miró el reloj. Son las 2:17. Asentí en silencio. Ella respiró hondo. Señor Mendoza, antes de continuar quiero decirle que entiendo lo difícil que es esta situación. No respondí. Había aprendido que las frases de compasión no alivian el peso de una decisión imposible. Solo la hacen más evidente. La fiscal abrió la carpeta. Su hijo menor declaró hace 20 minutos. Volví a mirar el silbato. No necesitaba escuchar el resto. Ya sabía lo que iba a decir. Confesó haber conducido el vehículo. Asentí lentamente. Sí, pero usted pidió hablar conmigo antes de que formalizáramos la declaración. Así es. Ella unió las manos sobre la carpeta. ¿Hay algo que quiera decir? La habitación quedó completamente en silencio. Abrí la boca, pero ninguna palabra salió, porque la verdad era mucho más pesada de lo que había imaginado. La fiscal comprendió mi silencio. No insistió, simplemente esperó. Era buena haciendo eso. Esperar. Finalmente conseguí hablar. Mi hijo está mintiendo. Ella no mostró sorpresa. Solo bajó lentamente la mirada hacia sus notas. ¿Está completamente seguro? Sentí un nudo en la garganta. Lo conozco desde el día que nació. Cuando miente, parpadea 2 veces antes de responder. La fiscal levantó la vista. Eso no constituye una prueba. No, respondí, pero un padre pasa toda una vida aprendiendo cosas que ningún expediente puede explicar. Ella permaneció inmóvil. Entonces hizo la pregunta que cambió mi vida. Si Julián está mintiendo, ¿quién conducía realmente? No respondí, porque responder significaba destruir a uno de mis hijos. Y guardar silencio significaba destruir al otro. La fiscal cerró lentamente la carpeta. Voy a darle 5 minutos. Miré el reloj de pared. 5 minutos. Qué cantidad tan absurda para decidir el destino de una familia. Se puso de pie. Antes de salir dijo algo que jamás olvidaré. No decida como expolicía, decida como padre. La puerta se cerró, y me quedé completamente solo. 5 minutos. 5 malditos minutos. Fue entonces cuando comprendí que, para decidir qué debía hacer, primero tenía que recordar cómo habíamos llegado hasta allí. Porque ninguna tragedia comienza la noche en que todo explota. Empieza mucho antes. Empieza el día en que uno deja de prestar atención a las pequeñas grietas. Y las nuestras habían comenzado hacía décadas. 38 años antes. Yo todavía llevaba uniforme todos los días. El cabello seguía siendo negro.
Las rodillas no protestaban al subir escaleras. Y estaba convencido de que podía proteger a mi familia de cualquier cosa. Era sábado, el único día de la semana en que prometía no hablar del trabajo. Mi esposa Elena preparaba arepas mientras la radio sonaba bajito en la cocina. La casa olía a café recién hecho. Ese aroma, todavía hoy es capaz de romperme por dentro. Mateo tenía 8 años, Julián apenas 4. Los dos corrían por el pasillo persiguiéndose como si la casa fuera un estadio de fútbol. Papá, papá, los dos querían que saliera al jardín. Suspiré fingiendo cansancio. ¿Otra vez? Mateo sonrió. Solo una carrera. Elena apareció con una cuchara de madera en la mano. No les digas que no. Dentro de unos años ni siquiera querrán que los abraces. Me reí. Pensé que exageraba. No tenía idea de cuánto razón tenía. Salimos al jardín. El césped todavía estaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Mateo se acomodó en una línea imaginaria. Julián intentó imitarlo. Cuando escuchen el silbato, corren hasta el árbol. Saqué el pequeño silbato del bolsillo. Los dos me miraban como si estuviera a punto de iniciar la final del mundo. Lo hice sonar. Los niños salieron disparados entre carcajadas. Mateo era más rápido, pero a mitad del camino se detuvo. Volteó. Julián se había caído. Sin pensarlo, regresó, lo ayudó a levantarse, y los dos cruzaron la meta tomados de la mano. Yo aplaudí. Perdiste la carrera. Mateo negó con la cabeza. No, si él no llegaba, yo tampoco había ganado. Recuerdo que Elena me miró de una forma extraña, como si quisiera decirme algo. Esa noche, mientras los niños dormían, me encontró limpiando el silbato en la sala. Se sentó junto a mí. ¿Sabes qué acabas de ver hoy? 2 niños jugando. Ella sonrió. No, acabas de ver el resto de sus vidas. La miré sin entender. Mateo siempre va a detenerse por Julián. Y Julián siempre intentará que su hermano sea feliz. Ten cuidado, Gabriel, porque llegará un día en que uno querrá sacrificarse por el otro. Y ese día, tú tendrás que enseñarles que el amor también tiene límites. Me reí, la besé en la frente. Ves demasiadas novelas. Ella sonrió, pero no respondió, porque, a diferencia de mí, ya había visto el futuro. Durante muchos años pensé que Elena simplemente conocía bien a nuestros hijos. Hoy creo que hacía algo mucho más difícil. Los observaba sin intentar cambiarlos. Yo no, yo era policía incluso cuando estaba en casa. Veía problemas antes que personas. Buscaba corregir antes de comprender. Y esa diferencia marcó a nuestra familia mucho más de lo que imaginé. Cuando Mateo cumplió 12 años, comenzó a acompañarme al pequeño taller que un vecino tenía al final de la calle. El señor Ernesto reparaba bicicletas, cortadoras de césped y cualquier aparato que todavía pudiera salvarse. No ganaba mucho dinero, pero jamás rechazaba a alguien porque no pudiera pagar. Las cosas, decía mientras ajustaba un tornillo, se parecen mucho a las personas. Si las tiras apenas dejan de funcionar, nunca sabrás cuánto podían durar. Mateo pasaba horas observándolo, no hablaba demasiado, simplemente miraba, aprendía, era paciente, cuidadoso, meticuloso. Podía desmontar una bicicleta completa y volver a armarla sin perder un solo tornillo. Yo solía bromear, vas a terminar siendo ingeniero. Él respondía sonriendo, quiero construir cosas que duren más que yo. Nunca olvidé esa frase. Julián era distinto, no soportaba quedarse quieto. Mientras Mateo arreglaba bicicletas, Julián organizaba partidos de fútbol con niños que ni siquiera conocía. Si veía a alguien solo, lo invitaba. Si alguien lloraba, iba a preguntarle qué ocurría. Una tarde apareció con un perro callejero completamente embarrado. Papá, ¿podemos quedárnoslo? Negué antes de que terminara la pregunta. No, pero está herido. Precisamente, necesita un veterinario, no una casa. Julián bajó la cabeza. Pensé que obedecería. 1 hora después lo encontré en el patio limpiándole una herida con el botiquín de primeros auxilios. ¿No entendiste lo que dije? Me miró con esos enormes ojos oscuros que siempre heredó de su madre. Sí entendí. Pero él no entendía por qué nadie lo ayudaba. No supe qué responder. Elena salió con un plato de comida para el perro. Ni siquiera discutimos. Los dos sabíamos que aquella batalla estaba perdida. El perro terminó viviendo con nosotros 12 años. Julián lo llamó sargento. Decía que caminaba con más autoridad que cualquier policía. Aquella diferencia entre los dos hermanos jamás generó rivalidad. Al contrario, se complementaban. Mateo pensaba antes de actuar. Julián actuaba antes de pensar. Uno construía, el otro unía personas, y yo, estaba orgulloso de ambos, aunque casi nunca se los dijera. Con el tiempo comprendí que los hijos no recuerdan tanto los sacrificios de sus padres. Recuerdan los momentos en los que se sintieron vistos. Y yo estaba demasiado ocupado intentando darles un buen futuro para darme cuenta de que, muchas veces,
No les estaba regalando un buen presente. La adolescencia llegó como llegan todas las tormentas. Sin pedir permiso, Mateo comenzó a encerrarse en su habitación. Pasaba horas dibujando edificios, puentes, casas, ciudades enteras. Yo no entendía aquel mundo. Una noche entré a su cuarto. Encontré decenas de planos pegados en la pared. ¿Qué es todo esto? Sonrió. La casa que algún día voy a construir para ustedes. Sentí un orgullo inmenso, pero lo escondí detrás de una frase torpe. Primero termina el colegio, después hablamos de casas. Vi cómo su sonrisa se hacía más pequeña. No le di importancia. Hoy daría cualquier cosa por volver a esa habitación y responder de otra manera. Julián atravesó la adolescencia de forma diferente. Se enamoraba de cada causa perdida. Participaba en campañas para recoger ropa. Ayudaba en hogares de ancianos. Organizaba colectas. Una tarde llegó golpeado. Tenía un labio partido. Corrí hacia él. ¿Quién fue? Se encogió de hombros. No importa. Claro que importa. Después de insistir varios minutos me contó la verdad. Había defendido a un muchacho al que 3 adolescentes estaban golpeando a la salida del colegio. Recibió varios puñetazos, pero el otro chico logró escapar. Lo llevé al hospital. Mientras esperábamos que lo atendieran, le pregunté si había valido la pena. Me respondió sin dudar. Sí, aunque te hayan golpeado, papá. Si nadie hace nada por miedo. Los malos siempre ganan. Aquellas palabras deberían haberme llenado de orgullo. Sin embargo, lo primero que sentí fue miedo, porque entendí que mi hijo estaba dispuesto a ponerse en peligro por cualquiera. Y los hombres así, terminan pagando precios muy altos. Los años siguieron pasando, demasiado rápido, como siempre ocurre. Un día estás enseñando a un niño a montar bicicleta. Al siguiente, te está pidiendo prestadas las llaves del carro. Mateo fue el primero en enamorarse. Se llamaba Natalia, arquitecta, inteligente, paciente. Tenía la extraña capacidad de escuchar hasta el final antes de responder. La primera vez que vino a cenar a la casa yo estaba decidido a intimidarla. Era el típico padre sobreprotector. Le hice preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre su familia. Ella respondió una por una sin perder la calma. Cuando terminó la cena, Elena me llevó aparte. Deja de interrogar a la pobre muchacha. Solo quería conocerla. Ella sonrió. No, querías comprobar si era suficiente para tu hijo. La miré. ¿Y sabes qué descubrí? Que quien debe esforzarse por estar a la altura somos nosotros. 2 años después se casaron. Fue una ceremonia sencilla, nada lujoso. Mateo insistió en diseñar personalmente la casa donde comenzarían su vida. Cada ventana, cada escalón, cada rincón tenía una razón de existir. Mientras recorríamos la obra antes de mudarse, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Papá, las casas no sirven para protegerse de la lluvia. Sirven para que la gente tenga un lugar al cual volver. En ese momento pensé que hablaba de arquitectura. Hoy sé que hablaba de la familia. Y todavía no lo había entendido. Hay momentos que uno reconoce como importantes mientras los está viviendo. Y hay otros, que solo adquieren sentido muchos años después. El nacimiento de mi nieta pertenecía a los dos. La llamada llegó un martes a las 4 de la madrugada. Yo estaba profundamente dormido cuando el teléfono comenzó a sonar. Durante más de 30 años, una llamada a esa hora significaba una tragedia. Un accidente, un homicidio, un incendio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Salté de la cama. Contesté casi sin respirar. ¿Sí? Escuché la voz nerviosa de Mateo. Papá. Ya empezó. Por un instante no entendí. Hasta que escuché a Natalia quejándose de dolor al fondo. Entonces sonreí. Sentí un alivio tan grande que tuve que sentarme en la cama. Vamos para la clínica. ¿Puedes venir? Miré a Elena. Ella ya estaba despierta. No hizo falta decir una palabra. En menos de 10 minutos íbamos camino al hospital. Las salas de maternidad tienen algo especial. No importa cuántas veces hayas visto llorar a la gente. Allí las lágrimas significan otra cosa. Significan esperanza. Mateo caminaba de un lado a otro del pasillo. Tenía las manos heladas. Cuando me vio llegar intentó sonreír. Pero apenas pudo. Estoy muerto del susto. Le di una palmada en el hombro. Eso significa que ya empezaste a ser papá. Me miró confundido. ¿Así se siente? Mucho peor. Nos reímos los dos. Fue una risa corta, nerviosa, pero necesaria. Julián apareció 20 minutos después. Traía 2 bolsas enormes de comida. Como nadie piensa en los que esperan. Yo sí. Las enfermeras terminaron comiendo con nosotros. Eso era Julián. Podía convertir una sala de espera en una reunión familiar. Hasta los desconocidos terminaban riéndose con él. Después de varias horas, escuchamos el primer llanto. Nunca olvidaré ese sonido. Mateo se quedó completamente inmóvil, como si hubiera olvidado respirar. La enfermera salió sonriendo. Papá, puede entrar. Lo vi desaparecer detrás de la puerta.
5 minutos después volvió a salir, llorando. Jamás había visto llorar así a mi hijo. No era tristeza, era algo mucho más grande. Me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aire. Ahora entiendo. Lo miré. ¿Qué entiendes? Respiró profundamente. Todo lo que hiciste por nosotros. Aquellas palabras me atravesaron, porque durante años había sentido que muchas de mis decisiones como padre habían pasado desapercibidas. Y bastó que sostuviera a su hija unos minutos para comprenderlas. Cuando por fin nos dejaron conocerla, cabía completa entre mis brazos. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados, y una cantidad absurda de cabello negro. Elena fue la primera en cargarla. La observó durante largo rato, con esa calma que siempre la caracterizaba. Después me miró. ¿Sabes qué es lo más bonito? Negué con la cabeza, que todavía no sabe cuánto la vamos a querer. La llamaron Valeria. No hubo discusión. Todos estuvimos de acuerdo desde el principio. Y sin proponérselo, esa pequeña niña comenzó a unir todavía más a nuestra familia. Si Mateo tenía que trabajar hasta tarde, Julián la recogía en la guardería. Si Natalia necesitaba ayuda, Elena aparecía con comida preparada. Yo pasaba todas las tardes enseñándole cosas completamente inútiles para una bebé. Cómo hacer sonar un silbato. Cómo saludar levantando 2 dedos como los antiguos policías. Cómo distinguir el canto de los pájaros del barrio. Elena se burlaba. Tiene 8 meses. No entiende nada. Yo respondía orgulloso. Claro que entiende, solo que todavía no puede decirme que estoy equivocado. Los mejores años de mi vida pasaron sin que me diera cuenta. Las comidas de los domingos. Las risas. Los cumpleaños. Las fotos donde siempre alguien salía con los ojos cerrados. Todo parecía eterno, y quizá por eso, nadie vio venir lo que estaba ocurriendo. Fue Elena quien comenzó a cansarse primero. Al principio pensamos que era estrés. Después anemia. Luego dijeron que necesitaban hacer más exámenes. Recuerdo perfectamente el consultorio. Las paredes blancas. El olor a alcohol. La expresión del médico antes de hablar. Los médicos creen que esconden las malas noticias. Pero uno aprende a reconocerlas antes de que pronuncien una sola palabra. Salimos del hospital caminando muy despacio. No hablamos durante varias cuadras. Cuando llegamos al parque donde tantas veces habíamos llevado a los niños, ella se sentó en una banca. Miró a unos pequeños jugando. Y dijo algo que todavía escucho cada vez que cierro los ojos. No me preocupa morir. Sentí un golpe en el pecho. No digas eso. Sonrió. Déjame terminar. Me preocupa no estar aquí cuando ustedes me necesiten. Le tomé la mano. Todavía falta mucho para eso. Ella negó suavemente, como si supiera algo que yo me negaba a aceptar. Prométeme una cosa, la que sea. Guardó silencio unos segundos. Después habló muy despacio. Cuando yo no esté, no permitas que el orgullo rompa esta familia. Las familias no se destruyen por las grandes tragedias. Se destruyen por los pequeños silencios que nadie se atreve a romper. La miré intentando memorizar cada palabra. Ella sonrió con esa serenidad que solo tienen las personas que han aprendido a aceptar lo inevitable. Y prométeme otra cosa. Sí, nunca obligues a nuestros hijos a elegir entre el amor y la verdad. Porque cuando una persona siente que debe escoger, termina perdiendo las dos. No fui capaz de responder. Simplemente la abracé, muy fuerte, sin saber que aquel abrazo sería el último en el que todavía creíamos que nos quedaba mucho tiempo por delante. El cáncer no llegó de golpe. Llegó poco a poco, como llegan las despedidas que nadie quiere aceptar. Al principio fueron las consultas, luego las quimioterapias, después los pañuelos cubriendo el cabello. Y finalmente, el silencio, ese silencio extraño que empieza a instalarse en una casa cuando todos intentan parecer fuertes por los demás. Mateo reaccionó trabajando más. Construía edificios durante el día y por las noches buscaba especialistas, tratamientos experimentales y hospitales que prometían un poco más de tiempo. Era su forma de luchar. Necesitaba sentir que todavía podía arreglar algo. Julián reaccionó distinto. Prácticamente se mudó a nuestra casa. Cocinaba, llevaba a Valeria al parque para que Elena pudiera descansar sin escuchar el ruido. Ponía música en la sala porque decía que una casa completamente silenciosa parecía una sala de espera. Nunca lo vi quejarse, ni una sola vez. Yo simplemente no sabía qué hacer. Había enfrentado delincuentes armados, había visto morir compañeros, había dado noticias terribles a familias enteras, pero nunca aprendí cómo mirar a la mujer con la que compartí 40 años y aceptar que no podía salvarla. Esa impotencia me estaba consumiendo. Y Elena lo sabía. Una noche me encontró sentado solo en la cocina. El café se había enfriado hacía rato. Ella se sentó frente a mí. Sin decir una palabra, esperó, como hacía siempre, hasta que fui yo quien habló. Estoy fallando. Ella frunció el ceño. ¿En qué? En todo. No puedo detener esto. No puedo protegerte. No puedo hacer absolutamente nada.
Ella sonrió con una ternura que todavía hoy me rompe por dentro. Gabriel. Tú siempre creíste que proteger significaba evitar el dolor. Negué con la cabeza. ¿No es eso? Ella tomó mi mano. Sus dedos estaban mucho más fríos que antes. No, proteger también significa quedarse, aunque no puedas cambiar el final. Aquella frase quedó grabada en mí para siempre. Las últimas semanas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. Como si la vida quisiera regalarnos un poco de paz antes de quitarnos todo. Los domingos seguíamos reuniéndonos. Mateo preparaba carne asada. Julián hacía reír a Valeria con voces ridículas. Natalia fingía que todo era normal. Y Elena observaba, siempre observaba, como si estuviera intentando memorizar cada detalle. El olor del carbón, las risas, la voz de su nieta, el sonido del viento entre los árboles. Ahora entiendo por qué. Era una despedida, solo que ninguno de nosotros quiso verla. 2 días antes de morir, me pidió que la llevara al jardín. Era finales de otoño. Las hojas secas cubrían el césped. La ayudé a sentarse en el viejo columpio donde años atrás empujábamos a los niños. Miró la casa durante largo rato. Después sonrió. Lo logramos. No entendí. ¿Qué logramos? Señaló la ventana de la cocina. Valeria estaba dibujando con Mateo. Julián preparaba chocolate caliente. Natalia discutía con él porque estaba poniendo demasiado azúcar. Todos reían. Construimos un hogar. No una casa. Un hogar. Guardó silencio. Luego añadió. Prométeme algo más. Suspiré. Otra promesa. Asintió. Sí, porque las importantes nunca son suficientes. La miré, esperando, cuando llegue el día en que tus principios choquen contra el amor por tus hijos. Recuerda que los principios existen para servir a las personas. No al contrario. Fruncí el ceño. ¿Por qué dices eso? Ella negó lentamente. No lo sé, solo siento que algún día recordarás esta conversación. Murió 48 horas después. Mientras dormía. Sin dolor, sin despedidas dramáticas, sin grandes discursos. Simplemente dejó de respirar. El funeral fue el día más silencioso de mi vida. Había decenas de personas, vecinos, compañeros de la policía, familiares, pero yo no escuchaba absolutamente nada. Solo observaba el ataúd, esperando que alguien dijera que todo era un error, que aún había tiempo, que todavía podía llevarla a casa. Nunca ocurrió. Cuando terminó la ceremonia, todos comenzaron a irse. Mateo se acercó, me abrazó. No estás solo. Después llegó Julián, sin decir una palabra, simplemente puso una mano sobre mi hombro. Y en ese instante comprendí algo. Mi esposa ya no estaba, pero todavía tenía a mis hijos. Y mientras ellos permanecieran unidos, una parte de Elena seguiría viviendo. Me hice una promesa frente a su tumba. Nunca permitiría que esa familia se rompiera. Jamás. ¡Qué ironía! Años después, sería precisamente esa promesa la que haría imposible la decisión que estaba a punto de tomar. 8 años después, la vida siguió adelante, como siempre hace, aunque uno crea que es imposible. Valeria ya tenía 12 años. Había heredado la inteligencia de su padre y la sensibilidad de su tío. Cuando llegaba a mi casa, lo primero que hacía era buscar el viejo silbato. Abuelo, ¿todavía funciona? Yo sonreía. Claro, ella soplaba con todas sus fuerzas. Nunca lograba hacerlo sonar. Terminábamos riéndonos los dos. ¿Por qué siempre lo llevas contigo? Le respondía lo mismo. Porque un policía nunca sabe cuándo alguien puede perderse. Ella se quedaba pensando. Un día respondió algo que me dejó sin palabras. Entonces yo también quiero uno. Para ayudarte a encontrar personas. Le revolví el cabello. Ojalá nunca tengas que usarlo. Y así, sin que ninguno de nosotros pudiera imaginarlo, llegamos al último verano antes de que todo cambiara. El verano en el que una simple invitación a cenar terminaría destruyendo la paz que habíamos tardado décadas en construir. El último domingo. Hay un detalle que nadie menciona cuando habla de las tragedias. No llegan haciendo ruido, llegan disfrazadas de un día cualquiera. Si alguien me hubiera dicho que aquella mañana sería la última vez que vería a toda mi familia feliz, habría cancelado todos mis planes. Les habría pedido que se quedaran un rato más. Habría abrazado a cada uno con más fuerza. Pero la vida nunca nos avisa cuando estamos fabricando un recuerdo. Era domingo. El sol apenas comenzaba a calentar el jardín. A las 10 de la mañana escuché el timbre. No necesité mirar por la ventana. Sabía perfectamente quién era. Julián jamás tocaba una sola vez. Siempre hacía 3 timbres rápidos. Como si todavía tuviera 12 años. Abrí la puerta. Entró cargando una caja enorme. Traigo el postre. Levanté una ceja. ¿Lo hiciste tú? Sonrió orgulloso. No, pero escogí muy bien la pastelería. Nos echamos a reír. Entró directo a la cocina como si la casa siguiera siendo suya. En realidad, nunca dejó de serlo. Media hora después llegaron Mateo, Natalia y Valeria. Mi nieta ya tenía casi la misma estatura que su madre.
Corrió hacia mí y apenas bajó del carro. Abuelo, me abrazó con esa intensidad que solo tienen los niños que todavía creen que los adultos pueden resolver cualquier problema. Tengo una sorpresa. Ah, ¿sí? Sacó una hoja doblada de su mochila. Era un dibujo. Había dibujado la casa, el jardín, el viejo árbol donde corrían cuando eran pequeños. Y, en el centro, estábamos todos. Yo, Mateo, Natalia, Julián, ella, hasta había dibujado a Sargento, aunque llevaba años muerto. En una esquina había una mujer sonriendo, con un vestido azul. Elena, la observé durante varios segundos. ¿La abuela? Valeria asintió. La profesora dijo que dibujáramos a las personas que siempre están con nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Pero... tu abuela ya no está. Valeria negó lentamente. Sí está, solo que nosotros ya no la vemos. No fui capaz de responder. Simplemente la abracé. Cada vez que esa niña hablaba de su abuela, sentía que Elena encontraba la forma de volver unos segundos. La comida transcurrió entre bromas. Julián contaba historias exageradas del trabajo. Mateo lo corregía constantemente. Eso no pasó así. Déjame contarla bonito. Natalia se reía. Valeria hacía preguntas imposibles. Y yo, los observaba. Durante años había pasado los almuerzos pendiente del reloj. Pensando en el trabajo, en llamadas, en informes. Ahora hacía exactamente lo contrario. Intentaba detener el tiempo. Después del almuerzo salimos al jardín. Como siempre, Valeria insistió en jugar carreras. Sonreí. Aquello despertó un recuerdo inmediato. Busqué dentro del cajón del comedor. Todavía estaba allí, el viejo silbato. La cadena ya casi no brillaba. Pero seguía funcionando. Valeria abrió los ojos con emoción. ¿De verdad lo vas a usar? Asentí, pero esta vez las reglas son distintas. Ella cruzó los brazos. ¿Cuáles? Miré a Mateo y a Julián. Hoy no van a correr ustedes. Ellos se miraron sorprendidos. ¿Nosotros? Sí, los dos. Los hermanos se echaron a reír. Papá. Tenemos más de 40 años. Precisamente, hace mucho que no compiten. Julián levantó las manos. Acepto, pero si gano. Mateo lava los platos. Mateo sonrió. ¿Y si gano yo? Dejas de decir que eres más rápido. Eso jamás. Valeria levantó los brazos. Yo doy la salida. Negué. No. Hay tradiciones que no cambian. Levanté el silbato. Durante un segundo, vi a dos hombres. Después, vi a dos niños. Lo hice sonar. Los dos salieron corriendo entre las carcajadas de todos. Mateo seguía siendo más rápido. Pero... exactamente igual que 30 años atrás. A mitad del recorrido se detuvo. Julián se había tropezado. No era una caída grave. Solo había resbalado en el césped. Sin pensarlo, Mateo regresó, lo ayudó a levantarse, y terminaron cruzando juntos. Sentí que el corazón se me encogía. La escena era idéntica a la de su infancia. Como si el tiempo hubiera decidido regalarnos una última fotografía. Natalia aplaudía. Valeria gritaba. Empataron. Julián abrazó a su hermano riéndose. Sigues siendo igual de lento. Mateo respondió. Y tú sigues cayéndote. Todos reíamos. Todos. Si alguien hubiera tomado una fotografía en ese instante, habría pensado que era una familia imposible de romper. Y quizá, eso era lo más doloroso. Porque las familias no se rompen cuando dejan de quererse. Se rompen cuando una decisión obliga al amor a enfrentarse con la verdad. Cuando comenzó a caer la tarde, Natalia recordó que al día siguiente Valeria tenía colegio. Empezaron a despedirse. Yo acompañé a Mateo hasta el carro. Mientras guardaba unas cajas con comida que siempre terminábamos enviando con ellos, noté que estaba distraído. ¿Todo bien? Tardó unos segundos en responder. Sí, solo mucho trabajo. Lo conocía demasiado bien. No era solo trabajo. ¿Problemas con la empresa? Suspiró. Un proyecto importante. Si sale mal, muchas personas podrían perder el empleo. Lo miré en silencio. No tienes que cargar el mundo tú solo. Sonrió con cansancio. Eso mismo me decía mamá. Fue la primera vez en toda la tarde que mencionó a Elena. Y bastó escuchar su nombre para comprender que llevaba semanas soportando una presión que no compartía con nadie. Le puse una mano en el hombro. Cuando sientas que todo pesa demasiado, ven a esta casa. Aquí nunca tendrás que demostrarle nada a nadie. Asintió, pero ahora sé que, mientras me respondía, ya había cosas que prefería callar. Julián se acercó caminando con 2 cafés en la mano. Me entregó uno. ¿Qué le pasa? Preguntó en voz baja. Miré a Mateo. Seguía acomodando el equipaje. Está preocupado. Julián sonrió con esa tranquilidad que siempre lo acompañaba. No te preocupes. Yo hablo con él mañana. Siempre termina contándome las cosas. Le devolví la sonrisa. Eres un buen hermano. Negó lentamente. No, solo tuve un muy buen ejemplo. Miró el silbato que todavía llevaba colgado del cuello. Desde pequeños nos enseñaste que ninguno se quedaba atrás.
Ojalá nunca olvidemos eso. Sentí un escalofrío. Una frase completamente inocente, que horas después, adquiriría un significado devastador. Nunca he creído en las premoniciones. Los policías aprendemos muy pronto que la mayoría de las tragedias tienen una explicación. No son castigos del destino, ni señales del universo. Son decisiones, pequeñas decisiones, una detrás de otra, hasta que ya no hay forma de regresar. Aquel domingo terminó como tantos otros. La casa volvió a quedarse en silencio. Recogí los platos, apagué las luces del jardín. Guardé el viejo silbato en el cajón del comedor. Antes de cerrar el cajón lo miré durante unos segundos. No sé por qué, algo me hizo dudar, pero terminé cerrándolo. Todavía no era el momento de volver a usarlo. Eran las 8:30 de la noche cuando sonó mi celular. Era Mateo. Contesté de inmediato. ¿Llegaron bien? Escuché un largo suspiro. Sí, solo quería saber si dejé la carpeta azul sobre la mesa. Miré alrededor. Allí estaba, junto al florero. Sí, la olvidaste. La necesito mañana temprano. ¿Podría pasar por ella más tarde? Claro, la puerta de esta casa nunca se cierra para ustedes. Hubo unos segundos de silencio. Después dijo algo que en ese momento me pareció completamente normal. Gracias, papá, no solo por la carpeta. Por todo. Sonreí. ¿Qué te pasa hoy? Ya me has dado las gracias 2 veces. Se rió. ¿Será que estoy envejeciendo? Nos despedimos. Nunca imaginé que esa sería la última conversación tranquila que tendría con él. A las 9:10 llegó Julián. Entró sin tocar. Como siempre. ¿Otra vez olvidó algo Mateo? Le mostré la carpeta. Se echó a reír. Si algún día pierde la cabeza, también vendrá a buscarla aquí. Preparé café. Nos sentamos en la terraza. Hacía meses que no hablábamos los dos solos. Él miraba el jardín. Yo lo miraba a él. Había algo distinto. No parecía triste, pero sí preocupado. ¿Qué ocurre? Negó con la cabeza. Nada grave. Esperé. Con Julián había aprendido que el silencio funcionaba mejor que las preguntas. Finalmente habló. Mateo está muy presionado. Asentí. Lo noté. No quiere preocupar a Natalia. Ni a ti. Mucho menos a Valeria. Bebió un sorbo de café. Está convencido de que tiene que resolverlo todo solo. Me quedé pensando. Era exactamente igual que yo a su edad. Y quizá ese era el problema. ¿Qué pasa con el proyecto? Pregunté. Julián apoyó los codos sobre las piernas. La constructora tiene problemas económicos. Si el banco retira el crédito, despedirán a mucha gente. ¿Tan grave? Asintió lentamente. Él siente que si falla, decenas de familias perderán su sustento. Respiré profundamente. Ahora entendía el peso que llevaba encima. Hablaré con él. Julián sonrió. Hazlo, pero no como policía. Hazlo como papá. Aquellas palabras me golpearon. Exactamente la misma diferencia que Elena me había señalado durante tantos años. A las 10 menos cuarto sonó otro teléfono. Esta vez era el de Julián. Contestó. Escuchó durante unos segundos. Su expresión cambió. Voy para allá. Colgó inmediatamente. ¿Qué pasó? Mateo. Dice que necesita hablar conmigo. Ahora mismo. Me levanté. Voy con ustedes. Negó con firmeza. No, solo quiere desahogarse. Volvemos en un rato. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se dio la vuelta. Papá, lo miré. Gracias por seguir siendo el lugar al que siempre podemos volver. No respondí. Simplemente levanté la mano para despedirme. Vi cómo su carro desaparecía por la esquina. Y, sin saberlo, acababa de ver a mis 2 hijos dirigirse hacia la peor noche de sus vidas. Eran las 10:30 cuando decidí acostarme. No conseguía dormir. Algo me inquietaba. No era miedo. Era esa sensación incómoda que uno siente cuando sabe que olvidó algo importante. Di vueltas en la cama durante casi 1 hora, hasta que el cansancio terminó venciendo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 40 minutos. Tal vez 1 hora. Lo único que recuerdo es el sonido del teléfono. Ese sonido. Otra vez. El mismo que durante décadas anunció desgracias. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté. ¿Sí? Del otro lado habló una voz masculina. Serena. Profesional. ¿Habló con el señor Gabriel Mendoza? Sentí un vacío en el estómago. Sí, le habla el patrullero Andrés Cárdenas. Necesitamos que se dirija al Hospital San Miguel. Hubo un accidente de tránsito. Sus hijos están involucrados. Durante unos segundos dejé de escuchar. Las palabras seguían saliendo de su boca, pero mi mente ya no podía procesarlas. Solo hice una pregunta, la única que cualquier padre hace. ¿Están vivos? El silencio del otro lado duró apenas 2 segundos. Pero a mí me parecieron una eternidad. Sí, los 2 están vivos. Corrí hacia la puerta. Tomé las llaves. Ni siquiera recuerdo haber cerrado la casa. Solo recuerdo conducir, demasiado rápido, con las manos temblando sobre el volante, repitiendo una misma frase una y otra vez. No llegues tarde, no llegues tarde, no llegues tarde, aunque ni siquiera sabía a qué estaba intentando llegar.
Cuando vi las luces azules reflejándose sobre el asfalto mojado, supe que mi vida acababa de dividirse en dos. El antes y el después. 2:01 de la madrugada. En que el cerebro olvida los momentos de pánico. No es cierto, los recuerda con una claridad insoportable. Todavía puedo decirte el color exacto de las luces de aquella ambulancia. Todavía recuerdo el olor a gasolina mezclado con lluvia. Y todavía escucho el sonido de un limpiaparabrisas golpeando el vidrio de un automóvil vacío. Una y otra vez, como un reloj, el Hospital San Miguel estaba apenas a 10 minutos de mi casa. Esa noche hice el recorrido en poco más de 5. Nunca sabré cómo. No recuerdo haber respetado un solo semáforo. Solo recuerdo repetir el nombre de mis hijos. Como si pronunciarlo pudiera mantenerlos con vida. Cuando doblé la última esquina vi varios vehículos de policía, una ambulancia, y un grupo de personas observando desde la acera. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que sentí dolor en el pecho. Detuve el carro antes de estacionarlo por completo. Salí corriendo. Un agente joven intentó detenerme. Señor, no puede pasar. Saqué la vieja credencial de policía que todavía llevaba en la billetera. Ni siquiera sé por qué. Ya no tenía ninguna autoridad. Pero el muchacho la vio y dudó un segundo. Mi nombre es Gabriel Mendoza. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? El patrullero tragó saliva. Uno está siendo atendido en urgencias. El otro, está con la fiscal. No entendí. ¿Con la fiscal? El muchacho evitó mirarme a los ojos. El motociclista falleció. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No escuché nada más. Solo una palabra. Falleció. Un oficial de mayor rango se acercó. Lo reconocí enseguida. El teniente Ramírez. Habíamos trabajado juntos años atrás. Su expresión fue suficiente para comprender la gravedad de todo. Gabriel, lo abracé sin pensar, no buscando consuelo, buscando respuestas. ¿Qué pasó? Ramírez suspiró. Todavía estamos reconstruyéndolo. La lluvia complicó la escena. Hay cámaras, testigos, pero aún falta mucho por verificar. ¿Mis hijos? Bajó la voz. Están vivos, los dos. Sentí un alivio inmenso, que apenas duró un segundo, porque inmediatamente comprendí que estar vivos no significaba que todo estuviera bien. Ramírez me llevó hasta una sala de espera apartada. Me ofreció agua. No la acepté. Necesito verlos. En un momento. Primero. Hay algo que debes saber. Aquella frase nunca anuncia nada bueno. Lo sabía por experiencia. ¿Qué? Ramírez tomó aire. Los dos dicen cosas diferentes. Fruncí el ceño. ¿Cómo así? Mateo afirma que recuerda muy poco del accidente. Dice que todo ocurrió demasiado rápido. Asentí. Era comprensible. ¿Y Julián? Ramírez bajó la mirada. Julián asegura que él conducía. El silencio cayó sobre nosotros. No porque yo creyera la historia, sino porque la conocía demasiado bien. No necesitaba pruebas, no necesitaba reconstrucciones, ni siquiera necesitaba escuchar la declaración completa. Sabía exactamente por qué lo estaba haciendo. Porque ya lo había visto antes. 30 años antes, en un patio de colegio. Mateo rompió accidentalmente la ventana del laboratorio de ciencias mientras jugaban fútbol. Cuando el rector preguntó quién había sido, Julián, que apenas tenía 10 años, levantó la mano. Fui yo. Recuerdo perfectamente mi indignación. Esperé a llegar a casa para hablar con ellos. Los senté en la sala. ¿Por qué mentiste? Julián respondió sin miedo. Porque Mateo iba a perder la excursión. Giré hacia Mateo. ¿Y tú por qué lo permitiste? Mi hijo mayor rompió a llorar. Yo quería decir la verdad. Pero él habló primero. Aquella noche les di el sermón más largo de sus vidas. Les expliqué que el amor nunca debía construirse sobre una mentira. Que proteger a alguien no era cargar con sus errores. Que cada persona debía responder por sus propias decisiones. Cuando terminé, Julián me abrazó. Perdón, papá, no quería que él sufriera. Le acaricié el cabello. Pensé que había aprendido la lección. Qué equivocado estaba. En realidad, solo había aprendido cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su hermano. Volví al presente cuando Ramírez habló nuevamente. Gabriel, ¿estás bien? Asentí lentamente. No estaba bien. Porque comprendía algo que nadie más en ese edificio entendía todavía. Aquella confesión no era producto del miedo. Era un acto de amor. Y precisamente por eso, era mucho más peligrosa. Quiero ver a Julián. Ramírez negó con suavidad. La fiscal está tomándole declaración. Entonces a Mateo. Está siendo suturado. Respiré profundamente. Por primera vez desde que llegué. No podía hacer absolutamente nada. Los minutos comenzaron a pasar con una lentitud insoportable. Miré el reloj de la pared. 2:09 de la madrugada. 8 minutos. Solo habían pasado 8 minutos desde mi llegada. Sentía que llevaba horas allí. Una enfermera apareció en la puerta. ¿Señor Mendoza? Me puse de pie de inmediato. Sí, su hijo quiere verlo. Seguí a la enfermera por un largo pasillo.
Cada paso resonaba en el piso brillante del hospital. El olor a desinfectante me recordó cientos de guardias nocturnas cuando todavía trabajaba. Pero esa noche yo no era el policía. Era simplemente un padre. Llegamos a una habitación. La enfermera abrió la puerta. Y allí estaba Mateo. Tenía un corte sobre la ceja. El brazo izquierdo inmovilizado. El rostro cubierto de pequeños raspones. Pero lo que más me impresionó no fueron sus heridas. Fue su mirada. Nunca había visto tanta culpa en los ojos de un ser humano. Apenas me vio. Comenzó a llorar. No intentó contenerse. No dijo, «Estoy bien». No preguntó por su hija. Solo repitió una frase una y otra vez. «Papá». Lo arruiné todo. Me acerqué lentamente. Lo abracé. Y durante unos segundos ninguno de los dos habló. Sentía cómo su cuerpo temblaba. Como si todavía siguiera dentro del automóvil. Finalmente levantó la cabeza. Con la voz completamente rota preguntó, «¿Dónde está Julián? Está bien». Respiró aliviado. Cerró los ojos. Y entonces dijo una frase que me dejó helado. «No dejes que haga esto». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo miré fijamente. ¿Hacer qué? Mateo abrió la boca. Pero antes de responder, la puerta volvió a abrirse. La fiscal Isabel Rojas entró en la habitación. Su expresión era completamente distinta a la de unos minutos atrás. Había tomado una decisión. Me miró directamente a los ojos. Y dijo las palabras que marcarían el inicio de los 5 minutos más largos de mi vida. «Señor Mendoza. Necesito hablar con usted. A solas». 2:17 de la madrugada. La fiscal cerró la puerta con suavidad. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el monitor cardíaco de otra habitación, al otro lado del pasillo. Pitido, silencio, pitido, silencio. Aquellos sonidos se mezclaban con la lluvia golpeando los ventanales del hospital. Isabel dejó la carpeta sobre una mesa. No la abrió inmediatamente. Primero me observó, como si intentara decidir hasta dónde podía hablarme como fiscal, y hasta dónde como ser humano. Finalmente rompió el silencio. Su hijo Julián firmó la declaración. Sentí un vacío en el estómago. Lo imaginaba. Insiste en que él conducía. No respondí. Ella continuó, y afirma que Mateo iba como copiloto. Miré por la ventana. Las luces de las ambulancias seguían reflejándose sobre el pavimento mojado. Todo parecía moverse muy despacio. Como si el mundo estuviera esperando mi respuesta. La fiscal abrió la carpeta. «Gabriel. Voy a hablarte con absoluta honestidad. No como fiscal, como alguien que también tiene familia». La miré. Las cámaras de seguridad todavía no son concluyentes. La lluvia dificulta las imágenes. Los testigos tampoco coinciden. Uno asegura que vio a Mateo bajar del lado del conductor. Otro dice que fue Julián. Todavía no podemos afirmarlo con certeza. Respiré lentamente. «Pero tú ya tienes una sospecha». Asintió. «Sí». Guardó silencio unos segundos. «Y creo que tú también». Apoyé ambas manos sobre la mesa. Sentí el metal completamente frío. ¿Sabes cuál es el peor error que puede cometer un investigador? Ella negó con la cabeza. Creer que ya conoce la verdad antes de terminar la investigación. La fiscal sonrió apenas. Eso me lo enseñó uno de mis profesores. También me lo enseñaron a mí. Se hizo un silencio extraño. Dos personas que habían dedicado su vida a buscar la verdad. Sentadas frente a frente. Y, sin embargo, ninguna quería pronunciarla. «Gabriel. ¿Por qué estás tan seguro de que Julián miente?» Cerré los ojos. Porque no era una respuesta jurídica. Era una respuesta de padre. Porque conozco a mis hijos. Ella esperó. Mateo carga el peso del mundo sobre los hombros. Julián carga el peso de las personas. La fiscal frunció ligeramente el ceño. Continué. Si uno de los dos creyera que puede salvar al otro, Julián jamás lo dudaría. La fiscal bajó la mirada hacia la declaración. Eso fue exactamente lo que pensé cuando terminó de hablar. Abrió una página. Hay algo que no logro entender. Levantó la vista. Cuando le pregunté por qué decidió quedarse en la escena del accidente. Respondió algo extraño. ¿Qué dijo? La fiscal leyó despacio. Porque mi papá siempre nos enseñó que un hombre no huye de las consecuencias. Sentí un nudo en la garganta. Aquellas eran mis palabras. Las había repetido cientos de veces cuando ellos eran niños. Nunca imaginé que algún día serían utilizadas para sostener una mentira. La fiscal cerró la carpeta. Necesito saber una cosa. La miré. ¿Crees que Mateo aceptará que su hermano vaya a prisión por él? Respondí sin pensar. Jamás. Entonces, ¿por qué no ha dicho la verdad? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Y, por primera vez en toda la noche, no tuve respuesta, porque yo tampoco entendía a Mateo. Hasta ese momento, la puerta volvió a abrirse. Entró un médico. Disculpen, necesito llevar al señor Mateo Mendoza a tomografía. La fiscal asintió. Antes de salir, el médico añadió algo más. Está preguntando constantemente por su hermano.
¿Quiere verlo? Miré a Isabel. Ella negó lentamente. No puedo permitir que hablen. Todavía no. El médico se marchó. La fiscal volvió a sentarse. Consultó el reloj. 2:18 de la madrugada. Después respiró hondo. Gabriel. Voy a hacer algo que probablemente no debería hacer. Esperé. Voy a darte 5 minutos antes de formalizar la declaración de Julián. 5 minutos. Exactamente 5. La miré sin comprender. Ella continuó. Si después de esos 5 minutos decides confirmar la versión de tu hijo, el proceso seguirá ese camino. Pero si decides contarme otra verdad, también tendré que actuar en consecuencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aquello era mucho más que una declaración. Era una decisión. La decisión. ¿Por qué haces esto?, pregunté. La fiscal tardó unos segundos en responder. Porque hace 10 años, mi padre tuvo que identificar el cuerpo de mi hermano menor. Conductor ebrio. Nunca pagó por lo que hizo. Su voz se quebró apenas. Desde entonces aprendí que la verdad duele, pero la mentira destruye familias durante generaciones. Se levantó lentamente. No puedo decidir por ti. Solo puedo darte el tiempo que a mi padre nunca le dieron. Cuando salió de la habitación, me quedé completamente solo. Otra vez, miré el reloj. 2 horas, 18 minutos y 37 segundos. 5 minutos. Parecía una eternidad. Y, al mismo tiempo, no era absolutamente nada. Me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo. Entonces vi algo, al otro lado del estacionamiento. Valeria, dormida sobre el hombro de Natalia. La niña no sabía nada. No entendía qué estaba ocurriendo. Solo abrazaba con fuerza el pequeño dibujo que había hecho esa misma mañana. El de toda la familia. Sentí que el pecho me dolía. Si decía la verdad, ella crecería viendo a su padre entrar en prisión. Si guardaba silencio, crecería admirando a un hombre que permitió que su hermano destruyera su vida por él. Por primera vez entendí que no estaba eligiendo entre 2 hijos. Estaba eligiendo el futuro de toda una familia. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Vi a Julián. 2 agentes lo conducían por el pasillo. Llevaba las manos esposadas. Al pasar frente a la ventana, levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No hizo ningún gesto. No pidió ayuda. No lloró. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, serena, la misma sonrisa que tenía de niño cuando se caía durante las carreras y Mateo volvía por él. Fue en ese instante cuando comprendí la verdad más dolorosa de toda la noche. Julián no esperaba que yo lo salvara. Esperaba que yo salvara a Mateo. Y esa certeza fue mucho más difícil de soportar que cualquier otra cosa. Miré nuevamente el reloj. 2:19 de la madrugada. Había transcurrido poco más de 1 minuto. Quedaban 4 minutos para decidir el resto de nuestras vidas. Durante 34 años llevé una placa sobre el pecho. Aprendí a separar los sentimientos de los hechos. Las pruebas de las opiniones. La verdad de las apariencias. Más de una vez tuve que arrestar a hombres que suplicaban inocencia. Más de una vez descubrí que personas aparentemente honestas escondían monstruos por dentro. Siempre repetía la misma frase a los policías jóvenes. No investiguen a quien parece culpable. Investiguen los hechos. Aquella noche, esa enseñanza se volvió contra mí. Porque los hechos señalaban una dirección. Pero mi corazón señalaba otra. Me senté lentamente, apoyé los codos sobre las rodillas. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, hablé con Elena, no en voz alta, dentro de mí. ¿Qué harías tú? Esperé una respuesta, como si todavía pudiera escucharla. Lo único que llegó fue un recuerdo. El jardín, el columpio, su voz. Las familias no se destruyen por las grandes tragedias. Se destruyen por los pequeños silencios que nadie se atreve a romper. Abrí los ojos de inmediato. Silencios. Toda aquella noche estaba construida sobre un silencio. El de Mateo. Entonces comprendí algo que hasta ese momento había pasado por alto. Julián había hablado. Yo estaba a punto de hablar. La fiscal había hablado. Pero la única persona que seguía callando era Mateo. ¿Por qué? ¿Qué lo mantenía en silencio? No era miedo a la cárcel. Conocía a mi hijo. Había algo más. Mucho más. Salí de la sala casi corriendo. Encontré a la fiscal en el pasillo. Necesito verlo otra vez. Ella negó con la cabeza. Gabriel. El tiempo. Por favor. Solo 1 minuto. Me sostuvo la mirada durante unos segundos. Finalmente cedió. 1 minuto. Nada más. Entré nuevamente en la habitación. Mateo seguía acostado. Tenía la vista fija en el techo. Al escuchar la puerta giró lentamente la cabeza. Nuestros ojos volvieron a encontrarse. Me acerqué hasta quedar a su lado. No hablé de inmediato. Simplemente tomé una silla. Me senté, como tantas veces hice cuando él era niño y estaba enfermo. Fue él quien rompió el silencio. ¿Ya habló con Julián? Negué.
No me dejaron. Respiró profundamente. Después cerró los ojos. Mejor así. Aquellas dos palabras me atravesaron. ¿Mejor? Asintió apenas. Si lo veo, va a convencerme. Lo observé fijamente. Ya no estaba hablando un hombre. Estaba hablando un hermano. Mírame, Mateo. Lo hizo. Tenía los ojos completamente enrojecidos. Necesito que me respondas una sola pregunta. Sin mentiras. Sin proteger a nadie. Solo una. Asintió lentamente. Respiró hondo. Esperó. ¿Quién conducía? El tiempo pareció detenerse. Durante varios segundos solo escuché el zumbido de las luces del hospital. Vi cómo intentaba responder, cómo abría la boca, cómo volvía a cerrarla. Finalmente, una lágrima cayó por su mejilla. Y después otra, hasta que dejó de luchar contra ellas. Con la voz completamente rota. Susurró, yo, nada más. Una sola palabra. Pero bastó para romper todo el peso que llevaba encima. No lloraba por miedo, lloraba porque acababa de aceptar una verdad que llevaba intentando esconder desde el accidente. Me acerqué, le sostuve el rostro entre las manos. Como hacía cuando era pequeño. Cuéntamelo todo, no para defenderte, para entenderte. Respiró con dificultad. Cada palabra parecía dolerle físicamente. Estábamos hablando del proyecto, de la empresa, de las deudas. Yo no dejaba de pensar. No veía el camino. Julián me dijo que me detuviera unos minutos. Que respirara, pero seguí manejando. Sentí un nudo en el estómago. Él continuó. Llovía muy fuerte. Había un cruce. Vi la motocicleta demasiado tarde. Intenté frenar. Intenté girar. Pero ya era imposible. Cubrió su rostro con ambas manos. Su cuerpo comenzó a temblar. Papá. Lo maté. La habitación volvió a quedarse en silencio. Un silencio insoportable. No porque hubiera dudas, sino porque ya no quedaban. Esperé unos segundos antes de hablar. ¿Y después? Mateo respiró profundamente. Bajé del carro. No podía moverme. El motociclista estaba en el suelo. La gente comenzó a acercarse. Yo ni siquiera era capaz de hablar. Entonces Julián me agarró del brazo. Recordaba cada segundo con una precisión cruel. Me dijo, mírame, escúchame con atención. Valeria te necesita. Cerró los ojos con fuerza. Le dije que estaba loco. Que no hiciera ninguna estupidez. Pero ya había tomado la decisión. Sentí que mi pecho se oprimía. Porque conocía perfectamente a Julián. Una vez que decidía proteger a alguien, no existía fuerza capaz de hacerlo cambiar. Se acercó a los policías. Y empezó a decir que él conducía. Yo intenté detenerlo, pero no me salían las palabras. Estaba en shock. Cuando reaccioné, ya había firmado la primera declaración. Mateo comenzó a llorar nuevamente. Papá, por favor, no permitas que pierda su vida por mi culpa. No podría vivir con eso. Me incliné hacia él, apoyé mi frente sobre la suya. Y pronuncié la frase más difícil que he dicho como padre. No eres tú quien decidió esta mentira. Pero sí eres tú quien debe tener el valor de terminar con ella. En ese instante, comprendí que Elena tenía razón. No estaba eligiendo entre el amor y la verdad. Porque la verdad, también era una forma de amar. Amar lo suficiente a un hijo como para no permitir que destruyera su vida intentando salvar a su hermano. Amar lo suficiente al otro como para ayudarlo a asumir el peso de sus actos y darle la oportunidad de reconstruirse desde la honestidad. Escuché que alguien golpeaba suavemente la puerta. La voz de la fiscal llegó desde el otro lado. Señor Mendoza. El tiempo terminó. Miré el reloj por última vez. 2:23 de la madrugada. Los 5 minutos habían terminado. Respiré profundamente. Me puse de pie. Mateo me tomó la mano con desesperación. Papá, ¿qué vas a hacer? Lo miré a los ojos. Y por primera vez desde que comenzó aquella noche, sentí una paz extraña, dolorosa, pero firme. Voy a hacer lo único que me enseñó tu madre. Voy a impedir que esta familia siga viviendo sobre una mentira. Solté lentamente su mano, abrí la puerta, y caminé hacia la fiscal. Sabía que las siguientes palabras romperían el corazón de mis hijos. Pero también sabía que eran las únicas capaces de salvar el alma de nuestra familia. Abrí la puerta. La fiscal Isabel Rojas seguía esperándome en el pasillo. No habló, no hizo falta, bastó mirarnos para que comprendiera que aquellos 5 minutos habían terminado. Me acerqué lentamente, sentía las piernas más pesadas que nunca. Durante toda mi carrera caminé hacia cientos de sospechosos. Aquella era la primera vez que caminaba sabiendo que cada palabra que pronunciara cambiaría el destino de mi propia familia. ¿Ya decidió? Preguntó con voz serena. Respiré profundamente. Miré una última vez hacia la habitación donde estaba Mateo. Después pronuncié las palabras que jamás pensé decir como padre. La persona que conducía era mi hijo Mateo. La fiscal no mostró sorpresa. Solo cerró lentamente la carpeta que tenía entre las manos. Como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. ¿Está completamente seguro de lo que acaba de decir?
Asentí, sí, y también estoy seguro de otra cosa. Ella esperó, si permito que Julián cargue con una culpa que no le pertenece. Perderé a mis 2 hijos esta misma noche. Uno irá a prisión por una mentira, y el otro tendrá que vivir escondido detrás de ella el resto de su vida. No pienso condenarlos a ninguno de los dos de esa manera. Isabel permaneció en silencio durante unos segundos. Después hizo una señal al secretario judicial. Suspendan la formalización de la declaración. Necesito ampliar la investigación. El funcionario salió de inmediato. Todo empezó a moverse muy rápido. Policías entrando y saliendo. Llamadas, órdenes, papeles. Mientras tanto, yo permanecía inmóvil, porque para mí todo ya había ocurrido. La decisión realmente difícil no era enfrentarse a la justicia. Era enfrentar a mis hijos. No tardaron ni 2 minutos en traer a Julián. Todavía llevaba las esposas. Cuando me vio frente a la fiscal comprendió inmediatamente lo que había pasado. No preguntó nada, simplemente bajó la cabeza. El agente le quitó las esposas mientras esperaban nuevas instrucciones. Apenas quedó libre caminó directamente hacia mí. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Sentí un nudo en la garganta. Porque soy tu padre, negó lentamente. Precisamente por eso no debías hacerlo. Levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mateo tiene una hija. Yo no. Es mucho más fácil que falte yo. Aquellas palabras atravesaron el silencio del hospital. La fiscal bajó la mirada. Incluso los policías dejaron de moverse durante un instante. No estaban escuchando la declaración de un sospechoso. Estaban escuchando el amor desesperado de un hermano. Me acerqué hasta quedar frente a él. Le sujeté ambos hombros. Escúchame con mucha atención. Por primera vez en tu vida. Vas a obedecerme sin discutir. Intentó hablar. Lo interrumpí. No vuelvas a decidir cuánto vale tu vida comparándola con la de otra persona. Porque tu madre jamás les enseñó eso. Y yo tampoco. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero Valeria necesita un padre. Sí, pero también necesita crecer viendo que los hombres enfrentan las consecuencias de sus actos. No que escondan la verdad detrás del sacrificio de quienes más aman. Julián rompió a llorar. Lo abracé con todas mis fuerzas. Como cuando era niño. Como cuando se caía durante aquellas carreras en el jardín. Solo que esta vez, no había una meta esperándonos al final. Detrás de nosotros se escuchó una voz quebrada. Julián. Los dos nos giramos. Mateo había salido de la habitación desobedeciendo las indicaciones del médico. Llevaba el brazo inmovilizado. Caminaba con dificultad, pero siguió avanzando, hasta quedar frente a su hermano. Durante varios segundos ninguno habló. No hacía falta, había demasiadas cosas entre ellos. Finalmente Mateo rompió el silencio. Perdóname. Julián negó inmediatamente. No. No tienes que. Sí, tengo que hacerlo, porque durante toda mi vida fuiste tú quien corrió hacia mí cada vez que me caía. Y esta vez, intentaste caer por mí. Mateo comenzó a llorar. Con un esfuerzo enorme levantó el brazo sano y abrazó a su hermano. Los dos permanecieron así durante largos segundos, sin importarles quién los observaba, sin importarles el proceso judicial, sin importarles absolutamente nada, solo eran dos hermanos aferrándose el uno al otro para no terminar de romperse. La fiscal esperó con respeto. No interrumpió aquel momento. Cuando los vio separarse se acercó despacio. Su voz era firme, pero profundamente humana. Señores, a partir de este momento el proceso continuará conforme a la ley. Miró directamente a Mateo. Necesitaré una nueva declaración. Después observó a Julián. Y también necesitaremos hablar sobre la declaración falsa que presentó. Julián asintió, sin resistencia, sin protestas, por primera vez desde el accidente. Los dos estaban dejando de protegerse con mentiras. Mientras los agentes preparaban todo, sentí una mano pequeña sujetando la mía. Miré hacia abajo. Era Valeria. No me había dado cuenta de que Natalia la había acercado. La niña levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de miedo. Abuelo. ¿Papá hizo algo malo? Sentí que el corazón se me detenía. Me arrodillé frente a ella. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja. Recordé el dibujo que me había regalado aquella misma mañana. La casa, el árbol, toda la familia sonriendo. Respiré profundamente antes de responder. Tu papá cometió un error muy grande. La niña bajó la mirada. ¿Entonces ya no es una buena persona? Levanté suavemente su rostro. Escúchame muy bien, Valeria. Las personas buenas también pueden cometer errores terribles. Lo que realmente las define es el valor que tienen para asumirlos y tratar de reparar el daño que causaron. Vi cómo intentaba comprender aquellas palabras. Luego miró a su padre, que seguía abrazando a Julián, y preguntó en voz muy baja, ¿vamos a seguir siendo una familia? Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. La abracé con fuerza, y, mientras sentía su pequeño corazón latiendo contra mi pecho,
Comprendí que aquella era la pregunta que había guiado cada una de mis decisiones durante esa noche. La respuesta salió casi sin pensar. Sí, pero desde hoy, seremos una familia que nunca más tendrá que esconderse de la verdad. Un año después, la gente cree que las historias terminan cuando un juez dicta una sentencia. No es verdad. Ahí apenas comienza la parte más difícil. Aprender a vivir con ella. Un año después del accidente, la casa seguía exactamente igual. El mismo árbol en el jardín. La misma mesa de madera. Las mismas fotografías en las paredes. Solo había un cambio. Ahora entendía que una casa podía conservar todos sus muebles y, aún así, sentirse completamente distinta. Las ausencias también ocupan espacio. El juicio había terminado meses atrás. Mateo aceptó su responsabilidad desde el primer día. Nunca intentó buscar excusas. Nunca culpó a la lluvia. Ni a la carretera. Ni al destino. Cada vez que el juez le preguntó algo, respondió mirando de frente. Con la voz quebrada, pero sin esconderse. Aquello no eliminó el dolor de la familia del motociclista. Nada podía hacerlo, pero evitó añadir otra injusticia a una tragedia que ya era demasiado grande. La familia de Andrés Salazar, el hombre que perdió la vida aquella noche, aceptó reunirse con nosotros antes de que terminara el proceso. Nunca olvidaré ese encuentro. Entraron a la sala con el mismo dolor que nosotros. Solo que el suyo ya no tenía regreso. Su esposa llevaba una carpeta entre las manos. Su hijo, de apenas 16 años, no levantó la vista durante casi toda la conversación. No hubo gritos, no hubo insultos, solo una pregunta. La esposa de Andrés miró a Mateo y dijo: «Necesito saber una cosa. ¿Por qué no huyó?» Mateo tardó varios segundos en responder. «Porque un hombre murió por una decisión mía. Y huir habría significado matar también a la persona que mis padres intentaron formar durante toda su vida». La mujer cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mi esposo siempre decía que la verdad nunca devuelve a nadie, pero evita que el dolor siga creciendo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. No hubo perdón inmediato. Eso solo ocurre en las películas. Lo que hubo fue algo mucho más difícil. La decisión de no seguir alimentando el odio. Y, a veces, eso ya es un comienzo. Mateo recibió una condena. Cuando escuchó la sentencia, agachó la cabeza. No protestó, no pidió privilegios. Solo buscó con la mirada a Valeria. Ella estaba sentada junto a Natalia. Levantó una mano pequeña, y sonrió entre las lágrimas. Como diciendo, aquí voy a seguir. Antes de que los custodios se lo llevaran, pidió hablar unos segundos con Julián. Los dejaron solos al final del pasillo. No escuché toda la conversación. Solo el final. Mateo le entregó las llaves de su casa. Quiero pedirte un favor. Julián negó. No tienes que pedirme nada. Sí, quiero que cuides de ellas mientras regreso. No como un reemplazo, como el tío que siempre has sido. Julián apretó las llaves con fuerza. Te lo prometo, y añadió algo que hizo sonreír a Mateo por primera vez desde el accidente. Pero cuando salgas, vas a lavar todos los platos que me debes desde aquella carrera en el jardín. Los dos rieron. Era una risa cansada, pero era risa, y eso significaba que todavía había esperanza. Julián cumplió cada una de sus promesas. Nunca intentó ocupar el lugar de Mateo, porque entendía que ese lugar era imposible de reemplazar. Simplemente estuvo presente, ayudó a Valeria con las tareas, acompañó a Natalia cuando las noches se hacían demasiado largas. Y todos los domingos, sin faltar uno solo, abría la puerta de mi casa con 3 timbres rápidos. Como cuando era niño. Una tarde, varios meses después, Valeria encontró el viejo silbato dentro del cajón del comedor. Lo sostuvo entre las manos. Ya no era una niña pequeña. Había crecido demasiado deprisa. Se sentó a mi lado en el jardín. «Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta?» Claro, miró el silbato. Durante mucho tiempo pensé que esto servía para encontrar personas perdidas. Sonreí. Yo también lo creía. Frunció el ceño. ¿Ya no? Negué lentamente. Tomé el silbato entre mis manos. El metal estaba desgastado por los años. La cadena tenía pequeñas marcas de óxido. Pero seguía siendo el mismo. No, con el tiempo entendí que este silbato nunca sirvió para encontrar personas. Sirvió para recordarnos el camino cuando nosotros éramos quienes nos estábamos perdiendo. Valeria permaneció en silencio. Después apoyó la cabeza sobre mi hombro. ¿Papá también va a encontrar el camino? Miré el cielo durante unos segundos. Pensé en Elena. Pensé en aquella promesa junto al columpio. Pensé en los 5 minutos que habían cambiado nuestras vidas para siempre. Y respondí con absoluta certeza. Sí, porque tuvo el valor de empezar a caminar por él. Aquella noche, antes de dormir, abrí el viejo cajón del comedor una vez más. Por costumbre, por nostalgia, o quizá porque aún esperaba escuchar la voz de Elena diciéndome que el café se estaba enfriando.
Tomé el silbato, lo observé unos segundos, y, por primera vez desde que me jubilé, lo guardé dentro de una pequeña caja de madera. No porque quisiera olvidarlo, sino porque ya no lo necesitaba. Mis hijos finalmente habían encontrado el camino que yo siempre quise enseñarles. No el camino más fácil, ni el menos doloroso, el correcto. Hoy tengo 71 años. A veces me preguntan cuál fue el caso más difícil de toda mi carrera. Muchos esperan escuchar la historia de un secuestro, de un asesino, de una investigación imposible. Siempre respondo lo mismo. El caso más difícil no ocurrió cuando llevaba un uniforme. Ocurrió la noche en que tuve 5 minutos para decidir cuál de mis hijos iría a prisión. Y si algo aprendí desde entonces, es que la justicia puede dictar una sentencia, pero solo la verdad es capaz de salvar una familia. Hay decisiones que nos rompen el corazón, pero son esas mismas decisiones las que, con el tiempo, impiden que perdamos el alma.